A ver, pensemos en las quemaduras. Solemos creer que son solo una herida en la piel, ¿no? Pero la realidad es que son mucho, mucho más complejas. Hoy vamos a adentrarnos en cómo este tipo de trauma, que es súper común, desata una verdadera batalla. Una batalla que se libra en todo el cuerpo, desde lo más pequeño, a nivel celular, hasta cómo responde todo nuestro sistema de salud. Para que nos demos una idea de la magnitud del problema, empecemos con una cifra que impacta. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 180.000 personas por quemaduras. Este número nos deja claro por qué entender estas lesiones no es un tema menor, es un asunto de salud global. Bueno, para entender de verdad ese impacto, primero tenemos que responder una pregunta que parece básica, pero no lo es tanto. ¿Qué es exactamente una quemadura? Y sobre todo, ¿de cuántas maneras diferentes puede ocurrir? En esencia, una quemadura es un daño al tejido de nuestro cuerpo. Pero aquí lo clave, como vamos a ver, es la fuente de ese daño. Porque, y esto es importante, no solo el fuego quema. Primero tenemos las quemaduras térmicas, que son las que casi todos conocemos. Estas son las que provocan las llamas, los líquidos hirviendo, el vapor o simplemente tocar algo que está muy, muy caliente. Luego tenemos las quemaduras químicas. Estas son por contacto con sustancias corrosivas, como ácidos o álcalis. Y ojo aquí, porque las quemaduras por álcalis, como la sosa cáustica o la lejía, suelen ser peores. ¿Por qué? Porque literalmente disuelven el tejido y así logran penetrar mucho más profundo que los ácidos. Las quemaduras eléctricas son engañosas. Mucho. La herida por donde la corriente entra y sale del cuerpo puede parecer una cosita de nada, pero por dentro, el daño puede ser devastador, afectando músculos, nervios e incluso órganos vitales. Y por último, las quemaduras por radiación. La más común es la que nos da el sol, la típica quemada de playa. Pero en esta categoría también entran cosas mucho más serias, como la sobreexposición a rayos X o a materiales radiactivos en la industria. Ok, ya conocemos los tipos. Ahora vamos a ver qué pasa dentro del cuerpo. Y es que una quemadura grave no es un problema local, para nada. Es como una declaración de guerra que pone a todo el organismo en estado de alerta máxima. Miren, esto no se queda solo en la piel. El cuerpo reacciona en cadena. Los vasos sanguíneos de repente se vuelven porosos, permeables, y empiezan a fugar líquido y proteínas masivamente. Esto puede llevar rapidísimo a la deshidratación, al shock e incluso, por más raro que suene, a la hipotermia. Entonces, con toda esta crisis interna desatándose, evaluar con precisión el daño que se ve por fuera se vuelve absolutamente crucial. De esa evaluación depende cada una de las decisiones que se van a tomar para el tratamiento. El personal médico se concentra en dos preguntas fundamentales. La primera, ¿qué tan hondo llegó la quemadura? Y la segunda, ¿qué tan grande es el área afectada? O sea, ¿qué porcentaje de todo el cuerpo está quemado? Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Una quemadura no es una mancha uniforme de daño. Según un modelo llamado de Jackson, en realidad tiene tres zonas. En el mero centro está el tejido que ya no se puede salvar, pero alrededor hay una zona en riesgo, una especie de campo de batalla que sí se puede rescatar. Todo el tratamiento se convierte en una carrera contra el tiempo para salvar esa zona. La profundidad se clasifica en grados. Va desde una quemadura superficial, como la del sol, que duele bastante, hasta una de espesor total. Estas últimas son tan profundas que destruyen las terminaciones nerviosas. Y por eso, irónicamente, la herida en sí no duele. Ahora, para estimar el área quemada en un adulto se usa un método rapidísimo conocido como la regla de los 9. Básicamente le asigna porcentajes a cada parte del cuerpo. Y créanme, este cálculo no es un juego, ¿eh? Es la base para saber la cantidad masiva de líquidos que hay que pasarle por la vena al paciente para que pueda sobrevivir. Muy bien, una vez que se evalúa la gravedad, empieza el camino hacia la curación, y es un camino que arranca con acciones inmediatas, en el lugar del accidente y puede terminar tiempo después en un quirófano. Lo que se hace en los primeritos minutos es absolutamente vital. Hay tres pasos muy simples. Primero, detener lo que está quemando. Segundo, enfriar la herida con agua tibia, no helada, durante al menos 20 minutos. Y tercero, cubrirla. Estos tres pasos pueden reducir de forma drástica qué tan grave será la lesión al final. Ya en el hospital se activa un protocolo de trauma. Y la prioridad número 1 es la circulación. ¿Qué significa esto? Ponerle una vía intravenosa lo antes posible para empezar a meterle líquidos y así combatir esa deshidratación severa y el shock que están amenazando su vida. La recuperación es un maratón, no una carrera de velocidad. Con frecuencia, se necesitan cirugías para quitar el tejido muerto y poner injertos de piel.
Y después de eso viene un larguísimo proceso de rehabilitación con fisioterapeutas, psicólogos, todo un equipo de especialistas. A ver, como las quemaduras graves son muy complejas, pero afortunadamente no son tan frecuentes, la atención médica se ha tenido que centralizar. Muchos sistemas de salud han creado redes de hospitales especializados para asegurarse de que la experiencia esté justo donde se necesita. Este sistema funciona más o menos como una pirámide. Las lesiones más leves se tratan en hospitales locales, pero los casos más complicados se van escalando a unidades y finalmente a centros especializados en quemados, que tienen cuidados intensivos y todo el equipo necesario. Así se optimizan los recursos y, lo más importante, se salvan vidas. La decisión de trasladar a un paciente de un hospital a otro no se toma a la ligera. Se basa en criterios súper estrictos. El porcentaje del cuerpo que está afectado, qué tan profunda es la quemadura o si está en zonas críticas, como la cara, las manos o los pies. Todo esto define quién tiene que ir a la punta de la pirámide. Pero, aquí viene el pero. Este sistema, tan especializado y eficiente, tiene una gran debilidad. Funciona de maravilla para casos individuales, pero como nos advierte la fuente, es frágil. Es muy frágil ante una crisis mayor. Y esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta bastante inquietante. Nuestro sistema está perfectamente diseñado para atender a una persona, pero ¿estamos realmente preparados para un desastre que cause cientos de quemados al mismo tiempo? La respuesta a esa pregunta podría definir nuestra capacidad de resistir como sociedad.